Quiero empezar agradeciendo muy sinceramente, no sé si tendré tiempo para todas las personas a las que debería un agradecimiento formal, porque la verdad es que las atenciones han sido muchas y múltiples. Bueno, quizá pues por la vicerrectoría de docencia de esta universidad, por el profesor Gabriel Huerta, que había pensado organizar mi exposición en estos 4 temas. En primer lugar, ¿de dónde venimos los universitarios? En realidad, ¿dónde estamos? Porque no estamos ahí. En un tipo de cultura universitaria. ¿Hacia dónde deberíamos ir? ¿Qué universidades de alguna manera se están perfilando en el mundo actual, en el siglo XXI? ¿De qué modo deberíamos formar a los profesores en esta nueva cultura educativa, en esta nueva cultura universitaria? Finalmente, ¿qué proyectos de investigación y formación estamos desarrollando? Y bueno, explicaros un poco dónde estamos ahora y qué resultados estamos teniendo. Bueno, una vida, como ven, complicada y que responde a muchas de las características de una cultura del profesor universitario. Una cultura que yo definiría con estos elementos. Los profesores como exalumnos. No pasa de ser alumno a ser profesor casi sin solución de continuidad, sin que nadie socialice demasiado en la profesión, sin que se valore el hecho de que tenga que ser docente. Parece que eso no importa, importa la investigación de otras cosas. Un profesor que está solo. Profesor Schulman habla de la soledad pedagógica del profesor, especialmente universitario, alguien que va solo, que en su clase hace más o menos lo que quiere o puede, y a menudo pues con muy pocos apoyos y soluciones. Una clonación del profesorado. En general, en la universidad, claro, los mejores estudiantes son los que muchas veces son más memoriones, los que de alguna manera son más académicos, y esos son los que tienen más probabilidad de convertirse en profesores universitarios y reproducen el modelo académico, de memorización, de poca comprensión del alumno que no aprende. Si no aprendes porque es un vago, que haga como yo. Más codos, más estudiar, lo que tiene que hacer. Que se reproducen las concepciones, las ideas, etc. Y hay un imaginario colectivo de los profesores universitarios, ¿no? Enseñar es un arte, uno nace sabiendo enseñar, o nace o no. Entonces, no se puede aprender a enseñar, eso es totalmente falso. ¿Y a dónde vamos? El a dónde vamos tiene que ver con unas coordenadas en las que hay un cierto acuerdo. Si revisas los últimos trabajos de autores internacionales, te das cuenta de que hay un acuerdo en el sentido de que la universidad actual tiene que estar centrada en el alumno, la universidad actual debe estar abierta y por tanto aceptar la movilidad de los estudiantes, debe ser competitiva, en el sentido de que debe tener personalidad, ser singular, ofrecer algo distinto a los demás, debe minimizar determinados procesos para facilitar la matrícula, la burocracia, debe utilizar los TIC, debe trabajar por competencias y debe evaluar la calidad de la unidad. En estos 7 aspectos hay acuerdo, el problema es cómo se interpreta cada uno de estos aspectos. En un extremo tendríamos 2 extremos y en medio todo un continuo, ¿no? En un extremo tendríamos la visión neoliberal y en otro extremo tendríamos la visión crítico-alternativa. Y entre estas dos están las demás universidades, claro. Yo diría que no creo que haya distinciones muy puras de uno y otro extremo. Muy puras no creo que las haya. Pero en todo caso, fíjense que centrado en el alumno, para la visión neoliberal es que el alumno es un cliente, es un consumidor, y por lo tanto hay que satisfacer sus necesidades, mientras que desde la visión crítica el alumno es un ciudadano que hay que formar para mejorar cuestiones sociales, ¿no? Entonces, desde la visión neoliberal se trata de globalizar, pero porque es un mercado abierto, por lo tanto hay negocio. Eso requiere un profesor, un docente estratégico. Una persona, como les decía antes, flexible, que se ajuste, que sea capaz de versionarse, que sea capaz de tener perspectiva de los alumnos, de ver qué necesitan los alumnos, que sea una persona que aprenda de sus errores, que autorregule, que sea una persona que trabaje en grupos, en equipos cooperativos, una persona que sabe que en el siglo XXI es fundamental trabajar en equipo y por lo tanto tiene que hacer que sus estudiantes trabajen en equipo en el aula. Yo suelo decir, ya sé que es un mensaje un poco provocativo, pero suelo decir que no hay que justificar por qué trabajas en grupos en el aula universitaria. Debes justificar por qué no lo haces, por qué no trabajas en equipos en tu aula. Deberíamos todos trabajar en equipos. Me parece que hay muchos argumentos a favor de eso, muy pocos a favor de otros. Yo creo también que deberían evaluar a los profesores, nos deberían evaluar por equipos docentes, no de forma individual. Si es verdad que tenemos que trabajar en equipo, es lógico que evalúen el equipo. Fíjense además que las TIC redefinen lo presencial. Yo creo que con las TIC lo que tenemos que mirar no solo es qué hacemos con nuestras tecnologías, sino sobre todo
¿Qué hacemos sin esta tecnología? Tenemos una clase presencial. Hay una frase que he repetido muchas veces, pero la voy a volver a repetir porque me parece para mí que tiene muy bien lo que quiero decir, y es un otro ruso holandés decía: cualquier profesor que pueda ser sustituido por un computador merece ser sustituido por un computador. Se lo merece. Tanto si ustedes pueden ser sustituidos por un computador, pues empiecen a pensar que deberán. Y en cualquier momento los pueden echar, porque algo más tendremos que dar los humanos. Un computador es muy barato, es muy económico. Un profesor es muy caro. ¿Qué hacemos las personas que no pueden hacer los computadores? Pues muchas cosas, ¿no? Debatir, provocar, aplicar, negociar significados, ¿no? Etcétera. Muchas cosas que podemos hacer que difícilmente hacer un computador. Ese es el buen profesor que hablo. Los profesores, también los universitarios, tenemos que tener en cuenta que nuestro trabajo es fundamental y que enseñamos para que el alumno aprenda. Ayer explicaba ese chiste que me gusta mucho de los amigos que se encuentran y uno le dice al otro: ¿sabes enseñar a silbar a mi perro? Y dice: hombre, esto es fantástico, esto es extraordinario. Y bueno, no tanto porque el perro no ha aprendido. Por lo tanto, no basta con enseñar, esperamos que los alumnos aprendan. También decía ayer que es inadmisible que un profesor le diga: pero es que no vienen con muy bajo nivel, es que no están preparados. Les decía: tengo un médico que diga: es que me vienen enfermos. ¿Cómo voy a trabajar así? Si están enfermos todos. Pues es que, ¿sabe qué pasa? Que el profesor tiene sentido porque hay alumnos que lo aprenden solos, porque hay alumnos que necesitan a alguien, a un mediador, a alguien que les ayude. Y esta es nuestra profesión. Nuestro éxito es cuando el éxito de los alumnos que lo aprenden solos, aquellos que tienen más problemas. Los que aprenden solos no necesitan al profesor. Esto sí que con un ordenador, con un computador ya basta. ¿Cómo formamos este nuevo perfil? Bueno, decirles que cambiar a un profesor, especialmente universitario, es muy difícil. La investigación lo que demuestra es que es muy difícil. Se hacen inversiones múltiples y la verdad es que los éxitos son mínimos. ¿Por qué? Bueno, hay investigación que demuestra que hay obstáculos. Estos serían comunes para todos los profesores, no solo universitarios. Una es concepciones muy arraigadas. Los profesores tienen visiones muy fuertes, muy arraigadas, muy tempranas de lo que significa enseñar y aprender. La mayoría de los profesores intentan seguir el modelo de los profesores que tuvieron en la universidad, incluso antes, en primaria, en secundaria, porque les gustó mucho, quieren seguir ese modelo. Otros profesores aprenden su profesión por ensayo-error, no pruebas. Esto no ha funcionado, esto no. Ha sido una manera totalmente, como ven, experimentalista y especulativa, ¿no? Y claro, es muy difícil cambiar esas concepciones. Tú vas a un curso, te explican esto del constructivismo, de las competencias y tal, pero luego llegas a tu aula solo ante el peligro y lo único que te sale fácil es lo de siempre, es lo que controlas. Lo otro es buscarte problemas. Entonces, claro, lo más fácil no es cambiar. El coste emocional del cambio. Cuando uno cambia se vuelve vulnerable. Si yo cambio en clase, bueno, pues vamos a hacer grupos. Lo que va a pasar es que los alumnos lo harán a regañadientes, no les gustará. Lo que va a pasar es que el profesor de al lado te dirá: haces mucho ruido, ¿no? Ahora en tu clase. Oye, y cuando vaya a tu clase pon bien las sillas, porque las cejas echa desastre. Y entonces te da ¿y el nuevo qué? Bueno, el nuevo cree que va a cambiar la educación. Entonces te trata como un iluminado, una especie de extraterrestre. Y si eres joven, pues claro, tú dirás que vas a venir aquí en 4 días a cambiar la universidad. Por lo tanto, hay mucha resistencia al cambio, claro, mucha. Y por eso es una situación realmente vulnerable. ¿Para qué lo vas a hacer? ¿Para qué te vas a complicar la vida? Eso quiere decir que los cambios tienen que hacerse además en equipo, con otros. ¿Qué debo hacer para que mis alumnos aprendan? Tengo que cambiar métodos. No hay un mejor método. Cada tipo de alumnos y cada tipo de objetivo requiere métodos distintos. Tengo que versionarme. Y tengo que sentirme también de formas distintas. Como os decía antes, con algunos estudiantes debo ser más próximo, más cercano. Con los de doctorado casi son colegas, pero con los de grado debo ser distinto. A veces debo marcar diferencias. No puedo ser colega siempre, amigo. Por tanto, como ven, es un cambio en distintas cosas, ¿no? En lo que el profesor dice y piensa, en lo que el profesor hace, en lo que el profesor siente. Eso es la identidad de alguien, ¿no? Por tanto, hay que cambiar esa identidad y eso no es fácil. En general, lo que nos pasa en el aula, ¿qué es? Yo creo que en general podríamos hablar de 4 cosas que nos pasan en las aulas. 4 cosas, ¿no? Hay una cosa que nos pasa que es la rutina. Es decir, tú llegas a clase, pones tu PowerPoint, empiezas a explicar y esperas que no pase nada, que al final alguna pregunta y ya está. Esa sería una situación rutinaria. La situación rutinaria no tiene impacto emocional, no produce desequilibrios y además lo que esperas. Pasa lo que tú esperas. Esto afortunadamente es casi siempre el 90% de lo que hacemos. Menos los profesores novatos, eso no estará así.
pero en los que ya llevamos unos años, pues suele ocurrir eso. Sin embargo, hay situaciones que no son tan usuales o que quizás sí que producen desequilibrio emocional. El conflicto es cuando se produce una situación en la que tú sabes que pasará algo, ya lo sabes, porque es usual, porque te pasa muchas veces, que te pasará algo que te desagrada, pero no sabes cómo hacer para evitarlo. Le decimos a nuestros estudiantes, para el próximo día traen leído esto, y sabes que nadie lo traerá leído. Y esto te produce desazón, claro, entonces te enfadas, dura el día y sabes que te vas a enfadar. Entonces, pues empiezas a decir, bueno, pues no han traído esto, muy bien, pues para el próximo día lo traen y que no lo traigan. Estos conflictos latentes son situaciones que nos desagradan, que se repiten, que no controlamos, o ese tema, sabes que hay un tema que tú no entiendes muy bien y tú mismo, y lo tienes que explicar. Y cuando llega ese tema, bueno, pues te lo saltas o tal, intentas hacer cosas, y lo sabes, produce conflicto de desazón emocional. Deberías enfrentarlo, pero no lo haces. Luego hay otras situaciones, en cambio, en la que es verdad que pasa una cosa que no esperas, es sorprendente, pero no te desequilibra emocionalmente. Por ejemplo, la típica sería un alumno que parece que no está en clase, que está con el móvil, el celular todo el día, y que te parece que es carne de camión, te lo vas a cagar, vas a suspenderlo. Sin embargo, va un día y te hace una pregunta que muy interesante, que te demuestra que sí que ha estado atento, que estaba con el radar puesto de alguna manera, que es muy inteligente y en fin, y escapa a tu control. Entonces, bueno, es como un evento, pero positivo, ¿no? Vaya, pues sí que sigue. Y al revés, ¿no? Lo peor es cuando esa alumna o ese alumno que está delante de la fila, que va haciendo así con la cabeza, que es tu fan más admirado, que parece que te envía mensajes, profesora, que bien la clase del otro día, las cosas. Y luego te hace la pregunta que te demuestra que no entendió nada de las clases. Una decepción muy fuerte. Pero bueno, tampoco, no suelen ser aspectos que te hagan repensar tu profesión. ¿No? Que consideras que eso pasa. Forma parte de la curva de la normalidad, de crear ese conflicto, ¿no? La segunda cuestión es que, claro, queremos un docente que sea consciente y autorregule lo que piensa, lo que hace y lo que siente. Un actor, esencialmente, ¿no? Ustedes dirán, pero esto es muy falso, es muy artificial. Yo creo que el trabajo de profesor es artificial, en el sentido de que tú te tienes que preparar desde el punto de vista emocional, procedimental y cognitivo para construir tu objetivo, que es que aprenda. Tú no eres exactamente esa persona. Sería terrible que tú siempre fueras un profesor. Tú eres un profesor que estás en el aula y hablas con ellos, pero ya saben ustedes que los psicólogos somos de los peores padres para nosotros, como una barbaridad. Es decir, que nadie es psicólogo en su casa, como nadie es maestro en su casa, afortunadamente, porque obran otro tipo de relaciones y de situaciones, ¿no? Seguramente nadie es químico tampoco cuando cocina en su casa, afortunadamente. Entonces, de alguna manera, por lo tanto, debemos determinar que las personas estamos muy contextualizadas, tratamos de formas muy diferentes en distintos contextos. El mejor profesor es el que hace cosas distintas con doctorado, con grado y con posgrado. Un primer nivel muy sencillo es que el profesor reconozca que necesita cambiar, que las cosas no le van bien y que tiene que hacer cambios. Eso para nosotros es un primer nivel, reconocer la necesidad. Un segundo nivel es apropiarse de los conceptos en la formación. El profesor que está formándose empieza a utilizar palabras como incidencia, identidad, concepciones, estrategias, sentimientos, emociones, y empieza a apropiarse del vocabulario y a significar su realidad mediante ese vocabulario. Eso para nosotros es un segundo nivel de cambio interesante. Un tercer nivel de cambio es cuando el profesor dice, y además voy a proyectar cambios en mi práctica. El año que viene cambiaré esto, haré esto. Esto solo es la teoría de la práctica, ¿verdad? Aún no ha hecho los cambios, pero se propone hacerlos. Un cuarto nivel es cuando lo hace. Cambios reales en la práctica docente, que nosotros intentamos recoger a través de evidencias, grabaciones de vídeo, encuestas a los alumnos. Y finalmente, un quinto nivel es que además ese cambio perdura en el tiempo. Por lo tanto, después de 6 meses, volvemos a entrevistar a los profesores, volvemos a pedirles que nos traigan evidencias de que están utilizando los sistemas que hemos trabajado. Y la verdad es que en nuestra investigación, como les digo, ha sido bastante exitoso el cambio en estos profesores. Una formación que hicimos de 30 horas. O sea que, quiero decirles que el utilizar aspectos sentimentales, emocionales e impacto emocional en la formación tiene efectos más perdurables y sostenibles de lo que estamos haciendo hasta ahora.